Bien, vamos a dar continuidad con el desarrollo de nuestros ensambles. Vamos a hacer un ensamble que se llama ensamble de horquilla. Vamos a partir de nuestro principio inicial, que es tomar nuestro listón y cortarlo por la mitad. Una vez tenemos las mitades, vamos a hacer la interpretación de cómo va a ser la unión de las dos piezas. La unión de las dos piezas se va a dar en sentido perpendicular. Va a ser inserción por una testa y inserción por un canto. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? En una de las piezas, lo que vamos a hacer es copiar el ancho de nuestro listón. Copiamos el ancho y nos orientamos con la escuadra de talón para garantizar que la línea que copiemos se encuentra a escuadra. La marcamos. Ya tenemos ahí copiado el ancho de nuestra pieza y vamos a replicar esta línea tanto por cantos como por las caras restantes. Bien, el paso siguiente va a ser, nos vamos a situar en uno de los cantos y lo que vamos a hacer es dividir la dimensión que tenga ese canto, la vamos a dividir en tres partes. Vamos a construir líneas que nos indiquen esa división en tres partes y las vamos a prolongar a la testa y al otro canto. Entonces el resultado del proceso anterior es esto. Tenemos una división en tres piezas en un canto y lo trasladamos a la testa y al otro canto. El paso siguiente va a ser unir las dos piezas por la mitad para hacer la marcación en la pieza B del ancho de nuestra pieza A. Entonces verificamos que la pieza nos quede distribuida homogéneamente y nos apoyamos en la escuadra de talón para garantizar que estamos generando una unión con un ángulo de 90 grados. Retiramos la pieza, trazamos esa línea base, volvemos a montar la pieza, sostenemos y trazamos la otra línea que nos compone el ancho de nuestro listón. Vamos a prolongar las líneas que acabamos de construir en la cara, las vamos a prolongar a los cantos y después vamos a replicar en los cantos el proceso que hicimos en la pieza A. Vamos a dividirla en tres y vamos a generar las marcaciones de esas divisiones. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente copiar las mismas dimensiones que hicimos en la pieza A en la pieza B. La marcación será, tenemos dos líneas en la cara que nos definen el ancho de nuestra pieza A, las prolongamos a los cantos, a las caras y a los cantos, y en los cantos definimos nuevamente una división en tres secciones, así que tenemos una marcación de división en tres secciones tanto por uno de los cantos como por su opuesto. ¿Cuál va a ser el proceso de retirar material en este ensamble? En la pieza A vamos a retirar el centro, es decir, vamos a conservar las porciones de los costados y vamos a retirar la mitad. ¿Cómo vamos a desarrollar ese proceso? Vamos a hacer dos cortes por deshilado, procurando que el corte se dé por dentro de las líneas constructivas que nos representan esa mitad. Y después, apoyados en un formón, vamos a empezar a retirar el producto de una penetración en vertical, vamos a empezar a retirar esta porción central. Los cortes de deshilado, vamos a empezar a hacer el trabajo de retirar material apoyados en el formón. Entonces tomamos un formón que de su ancho nos permita trabajar en esa dimensión interior y lo primero que vamos a hacer es delimitar de manera vertical al lado derecho de la línea constructiva. Vamos a dar un par de golpes hacia abajo para generar un límite de nuestro trabajo. Una vez hecho eso, lo que podemos hacer es atacamos por la testa
con la espalda del formón hacia la parte superior y cogemos pequeñas capas y golpeamos para retirar esas pequeñas capas. Entonces, retiramos una capa, volvemos a hacer el trabajo de en vertical enfatizar un poco el corte y volvemos a tomar otra capa y retiramos. Entonces, vamos a desarrollar ese proceso más o menos hasta el 50% del ensamble. Vamos a desarrollar ese proceso más o menos hasta el 50% de la capacidad de la caja y después le damos la vuelta y concluimos el proceso por el otro costado. Una vez hemos retirado el material de la parte interior, nos queda por revisar si en las líneas de los cortes por deshilado nos quedó material por arriba de las líneas, en los dos cantos o en la testa, y vamos a retirar ese material que está por arriba de las líneas para garantizar que las dos caras internas estén totalmente rectas. De igual manera lo vamos a hacer con la testa que se nos genera en la parte interior, que corresponda con la línea constructiva en ambos cantos, y nos podemos apoyar con una escuadra o con una regla para garantizar que esa superficie esté totalmente recta. Para el desarrollo de la pieza B vamos a retirar el material que corresponde a los tercios extremos, es decir, a los tercios que están en ambas caras. Así que vamos a hacer cortes por tronzado en las caras y podemos repetir varios cortes para habilitar el material. La profundidad de esos cortes va a ser solo hasta la primera línea, es decir, vamos a cortar hasta una profundidad de 1/3. Replicamos ese mismo proceso por la otra cara y después hacemos el mismo desbaste que desarrollamos en ensambles anteriores. Bien, el resultado que obtenemos es, tenemos una cavidad por una de las caras y otra cavidad por la cara opuesta. Recuerden que siempre debemos garantizar que la superficie resultante esté totalmente recta. Si es necesario que retiren material en las testas porque producto de los cortes por tronzado les quedó material, pues hacemos el proceso de retirar material muy suavemente para evitar que la caja se exceda en dimensiones. Y ya resta simplemente es unir las dos piezas para comprobar que también nos quedó desarrollado el ensamble. Entonces montamos una pieza con la otra. Recuerden que siempre vamos a necesitar algo de presión para unirlas si la geometría está bien resuelta. Vamos a hacer presión y revisamos si todos los puntos de contacto tienen un buen cierre, si no nos quedaron huecos y que tengamos una geometría compacta. Entonces en este punto ya terminamos nuestro ensamble de horquilla, ya nos quedó listo y pasaremos próximamente al siguiente ensamble.